Voy a definir algunos conceptos de dónde provienen, por ejemplo, filosofía, historia, en el ámbito de las ciencias sociales, el arte, la literatura o la física, por ejemplo, en las ciencias, en el ámbito científico. Y voy a definir también el término de dónde proviene el planeta. A partir de ahí, voy a definir algunos ejemplos como el colonialismo. El colonialismo es un sistema político y económico donde una potencia dominante, que es la denominada metrópoli, ejerce control, explotación y ocupación militar o política sobre el territorio extranjero que se denomina colonia, extrayendo sus recursos y mano de obra e imponiendo su cultura y gobierno, por un auge histórico en el siglo, quizá hasta el siglo XX, especialmente por las principales potencias europeas en territorio de América, África y Asia, creando una relación de dependencia y dominación. Por ejemplo, el colonialismo y el imperialismo es algo muy parecido. El colonialismo comienza en el siglo XV con las principales potencias, por ejemplo, Portugal, bueno, España y Portugal, cuando comenzaron el descubrimiento y el colonialismo en el siglo XV y XVI. También estuvo Gran Bretaña, Francia y las Provincias Unidas como las principales potencias, las cinco, en la Edad Moderna y luego en la Edad Contemporánea. Podríamos denominar a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón en el ámbito extraeuropeo, y luego, bueno, pues Portugal, España, Italia, también tuvieron colonias en África en el siglo XIX y en Asia, pues por ejemplo Filipinas o las Islas Guam, que luego se vendieron al Imperio Alemán en su momento cuando España perdió la guerra con Estados Unidos, que se denominó el desastre del 98. Pues muchos de los intelectuales de la propia generación literaria y artística y cultural de nuestro país. Las colonias de explotación controladas directamente por la metrópoli para extraer recursos. Los ejemplos se han producido en América y en África, lo que he hablado en el colonialismo y las colonias de poblamiento con mayor presencia de colonos y autogobierno, en algunas en Norteamérica y Oceanía. Ha habido ahí presencia de colonos que se ha llevado a cabo su autogobierno, se han impartido, por ejemplo, Oceanía, el ejemplo es de Australia y Nueva Zelanda. Es verdad que ahí se expulsó a todos los que vivían ahí por parte de los británicos y porque hay muchos blancos en esos sitios en América, que muchos los propios británicos los asesinaron, a diferencia, por ejemplo, de los españoles, para que luego se hable mucho de de la leyenda negra y que sigamos todavía con ese problema en nuestro país. La palabra arte o la etimología de arte, pedagogía, provienen, pues, la palabra arte proviene del latín, que significa artis, que originalmente significaba habilidad, destreza u oficio, pero que venía también del griego, que es tecné, que es técnica, de donde deriva la palabra técnica. En sus orígenes, tanto ars como tecné se refería a todo tipo de producción humana y al conjunto de saberes y habilidades para hacer algo, no solo a lo estético. La palabra arte viene de habilidad, destreza y oficio, si es del latín, o del griego, que es tecne, que es técnica, y a partir de ahí es la destreza, la habilidad, el oficio, la técnica que tenga el propio artista o intelectual. La palabra pedagogía, que es de paidagogía, que es la palabra de donde deriva, pero que proviene del griego antiguo, compuesta por paidos, que es niño, y agen, que es guiar, conducir, por lo que etimológicamente significa la conducción del niño. El término original se refería al esclavo que acompañaba a los niños a la escuela y con el tiempo ha evolucionado para englobar el sentido más amplio de la ciencia que estudia y sistematiza la educación en todos los contextos y etapas de la vida. Antiguamente, la palabra viene del griego, como la palabra arte, pedagogía, aunque venga el arte del latín, igual que literatura. A partir de ahí, lo que significa el término pedagogía es el esclavo que acompañaba a los niños a la escuela, y con el tiempo eso ya ha evolucionado para englobar el sentido más amplio de la ciencia que estudia y sistematiza la educación en todos los contextos y etapas de la vida. Es decir, la pedagogía es el estudio de ayudar y guiar, por ejemplo, a los chavales a llevar a cabo un futuro y a rendir lo mejor que puedan. Antropología es de antropos y logos. Antropos significa hombre o ser humano y logos es ciencia o conocimiento, por lo que etimológicamente significa estudio del ser humano o ciencia del hombre. Esta disciplina se encarga de investigar la naturaleza humana en todas sus dimensiones, ya sea física, social y cultural, es decir, sociales y culturales a lo largo del tiempo, analizando las sociedades pasadas y presentes. La palabra antropología, pues, es el estudio del hombre o del ser humano. La palabra biología proviene de la unión de dos términos griegos: bios, que significa vida, y logía, que es ciencia o estudio, por lo que etimológicamente hablando diríamos que biología significa el estudio de la vida.
La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, incluyendo la forma, disposición y relación de sus órganos y otras. Su nombre proviene del griego y significa disección, ya que históricamente se basó en cortar y separar tejidos para su estudio. Hoy en día, la anatomía se complementa con técnicas de imagen como las radiografías para observar las estructuras dentro de los propios organismos vivos, con el objetivo de llevar a cabo un estudio de si tiene algún problema, pues se llevan a cabo radiografías o ecografías incluso para llevar mucho mejor y de forma más sofisticada el problema que tenga cada persona. Y luego la anatomía descriptiva o morfológica se enfoca en las formas de las estructuras. La anatomía funcional estudia cómo las estructuras interactúan para realizar funciones quirúrgicas. La anatomía quirúrgica se centra en el conocimiento necesario para realizar intervenciones quirúrgicas. Y los planos anatómicos son planos imaginarios que dividen el cuerpo para su estudio en vista, ya sea frontal, lateral y transversal, dependiendo de eso. Pero bueno, para centrarse, que es el término anatomía, es la ciencia que estudia los seres vivos, la forma, la disposición, la relación entre todos los órganos y todas sus partes, con el objetivo de comprenderla y estudiarla, para evitar que las enfermedades se propaguen aún más. Johann Christian Reil fue psicólogo, psiquiatra, médico y anatomista alemán. Acuñó el término psiquiatría en 1808, de ahí viene, de ahí viene la palabra. ¿Qué significa el término psiquiatría? Que lo voy a definir ahora mismo. Viene de la propia figura de Johann Christian Reil, que aparte de que fue ambas facetas, porque fue psicólogo y psiquiatra, luego bueno, fue ya médico y anatomista científico, y muy importante en el periodo de la moderna alemana. ¿De dónde proviene la palabra cultura? Del latín, que significa cultura, que deriva del término cultus, que es participio de colere, que es un verbo que significa cultivar, cuidar o labrar, la tierra y el ganado, y también honrar o rendir culto, por ejemplo, a dioses, ya sea el dios religioso o el ámbito de la mitología, da igual, occidental u oriental. Originalmente se refería a la agricultura, pero Cicerón usó una metáfora agraria para hablar de cultivo del alma, que significa cultura anímica, que el cultivo del alma es la razón. Con el tiempo, la palabra cultura se extendió a la educación, el refinamiento y finalmente al conjunto de modos de vida, de las costumbres y conocimientos de la sociedad, y hoy en día la palabra cultura está ligada a la sociedad. La palabra social, que también viene del latín como la palabra cultura, significa perteneciente a la sociedad o relativo a los compañeros o aliados, derivados de la palabra o el término socios. ¿Qué significa socios? Compañero o aliado. O el sufijo alis, que es relativo a. Se refiere a las relaciones entre personas, comunidades o grupos y está conectada con conceptos de convivencia, pertenencia y cooperación. Con el objetivo de la palabra social es la unión de varias personas, que sería la cooperación o el compañerismo. La palabra planeta proviene del griego antiguo que es planetes, aunque su significado real es vagabundo errante, que es como lo veían los griegos, así a los cuerpos celestes que observaron que se movían de manera distinta a las estrellas fijas, entre ellos Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, y la palabra luego pasó al latín como planeta y hoy en día se denomina planeta, pero su nombre es planetes y proviene del griego antiguo y a partir de ahí su significado original del planeta es vagabundo errante, como lo veían los propios griegos, que es lo que lo llamaron así porque se veían que se movían, a diferencia de las estrellas fijas. La palabra física proviene del griego physis, que significa naturaleza y se refiere a la ciencia de los componentes fundamentales del universo, entre ellos la materia, el espacio, la energía y el tiempo y sus interacciones, siendo originalmente parte de la filosofía natural. La palabra astronomía proviene del griego, que es la combinación de astrón, que es estrella, y nomos, que es ley u orden. Por lo tanto, etimológicamente la astronomía significa la ley de las estrellas o el orden de las estrellas. Es como para significarle el término etimológico de astronomía es la ley de las estrellas o el orden de las estrellas. La filosofía natural es el estudio filosófico de la naturaleza y el universo físico, considerado el precursor de la ciencia moderna. Antes del siglo XIX abarcaba áreas como la astronomía, la física y la biología y se centraba en la especulación sobre el origen, la naturaleza y el cambio de las sustancias corporales. Su objetivo era buscar un entendimiento especulativo y holístico de la realidad, en contraste con el enfoque particular de las ciencias actuales. Claro, porque el objetivo al final, como hablaba Aristóteles, o por ejemplo el término de física de Tales de Mileto, de donde proviene lo de física, que es de la materia, todo el espacio, pues la filosofía natural lo que llevaba a cabo es un estudio filosófico de la naturaleza y el universo físico, considerándolo todo lo anterior a la ciencia actual desde el siglo XIX. A partir de ahí, antes como se especulaba, se abarcaba todo ello, pues a través de la astronomía, la física y la biología, con el objetivo de centrarse en cómo, de dónde proviene el origen, la naturaleza, el cambio de las sustancias corporales, esas preguntas que se hacen prácticamente la filosofía hoy en día. El objetivo al final era buscar ese entendimiento especulativo y holístico
de la propia realidad, en contraste con el enfoque particular de las ciencias actuales que buscan ya algo más concreto. Antiguamente se buscaba casi las preguntas de por qué estamos aquí o el universo de dónde viene. La palabra anatomía viene del griego anatome, que significa disección o corte, como he explicado también en la definición de anatomía, formada por el prefijo ana, que significa hacia arriba, separar, y tome, que es corte del verbo temnein, que es cortar. Literalmente se refiere a cortar para arriba o separar mediante corte, lo cual describe el método tradicional de estudiar la estructura de los seres vivos mediante la disección, un proceso de cortar y separar tejidos para su estudio. El objetivo de la anatomía es separar y llevar a cabo o separar los tejidos con un estudio para evitar que las enfermedades se propaguen o para evitar a lo mejor que si tenga alguna lesión, cualquier persona. Eso es de donde viene, la anatomía es directamente es separar y cortar. La palabra filosofía proviene del griego y significa amor a la sabiduría. Se compone de dos términos, filos, que es amigo o amante, y sofía es sabiduría. Por lo tanto, un filósofo es un amante o buscador de la sabiduría y no necesariamente un sabio consumado. Lo de filo viene de un lado, de filo, que es amigo o amante, y sofía, que es sabiduría. Entonces, un filósofo es aquel que ama la sabiduría y no tiene que ser un sabio consumado, es decir, no hace falta que sea un sabio. La palabra sociología proviene de ese término híbrido. Por un lado, el latín de socius, de la palabra social, como he explicado en una de las diapositivas anteriormente, que es compañero o socio o aliado, por ejemplo, y logos, que proviene del griego, que es estudio o ciencia. Significado literalmente es el estudio de la sociedad o ciencia de la sociedad. Siendo societas y sociedad la raíz para el componente latino. Pero vamos, para resumir, sociología proviene de dos lenguas. Eh, el latín de socius, de la palabra social, de compañero, aliado, socio, y logos, de estudio o ciencia. La palabra historia proviene del griego antiguo, también como filosofía, que es historia, que significa investigación o conocimiento adquirido a través de la indagación. Uno es el amor por la sabiduría, que es el filósofo; el historiador lo que intenta es investigar a través de la indagación, que indaga, pero que tiene muchas relaciones. Está claro, una historia de un filósofo y un artista están los tres relacionados. Luego ya sociólogo, psiquiatra, todo ello ya pues va evolucionando también. Esta, a su vez, la palabra historia deriva del verbo historien, investigar, que significa, y del sustantivo histor, o que también se podría denominar como experto o juez. Y tiene raíces en la raíz indoeuropea, que significa, que significa ver o saber. Dependiendo de la palabra historia, pues bueno, tienen diferentes significados y se recoge más o menos como la filosofía del griego. Porque viene del griego, que es un historiador investiga, indaga, lleva a cabo conocimiento. Es muy parecido al filósofo, porque el filósofo lo pasa que el filósofo lo que quiere es sabiduría. Un filósofo es un sabio. El filósofo es amar a la sabiduría. El historiador indaga, investiga. Entonces es un experto o un juez, pero un filósofo también es un experto, o un sociólogo también es un experto, o un psiquiatra también es un experto, o un psicólogo, o un pedagogo, por ejemplo. Y luego se dice que tiene una raíz indoeuropea, que puede ser lo de güey, que significa ver o saber el término. La palabra psicología deriva del griego antiguo, de las raíces psique, la mente, que significa alma o mente, y logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, etimológicamente el término psicología significa el estudio del alma, el estudio de la mente, para resumirlo. Uno de los principales intelectuales, por ejemplo, de la Dame de República Checa, por ejemplo, es Marko Marulik, que fue uno de los poetas más destacados bueno, en República Checa, o uno de los poetas, Marko Marulik, checo. Pero vamos, para entender psicología viene de la palabra psique, que significa alma o mente, y luego es el de la ciencia, el estudio. Entonces, ¿cómo lo podríamos traducir? Estudio del alma y de la mente. Eso es el término de la psicología. La palabra psiquiatría viene del griego, igual que también que psicología. Psique, que significa alma, mente o espíritu, treía, que significa curación o cuidado, por lo que etimológicamente se refiere a la curación del alma o al cuidado médico de la mente. El término lo acuñó, como ha hablado, del psicólogo y psiquiatra, médico y anatomista alemán Johann Christian Reil en 1808, marcando su consolidación como una especialidad médica. La palabra literatura, como viene también, por ejemplo, pasa como en el arte, viene del latín. Lo que pasa es que el término arte, aparte del latín, también tiene el término, ese híbrido de la sociología, que es el arte y la sociología tienen el término vienen del latín y del griego a la vez.
pero el problema es que literatura proviene del latín, que es literatura con dos T's, que a su vez deriva de litera, que significa letra. Aunque litera hoy en día se podría considerar también otra cosa. Originalmente se refería al uso de las letras o la escritura y posteriormente evolucionó para incluir el conocimiento adquirido a través de la lectura y el estudio de libros. Ya es así como el arte de expresarse a través de la palabra oral o escrita. Antes era el uso de las letras. Se llamaba escritor, todo ello, pero como luego ya adquirió el conocimiento, pues ya se llevó a cabo pues, la literatura dentro del propio arte. Así que con ello finalizo. Si os gusta este vídeo relacionado con conceptos y los términos de dónde proviene etimológicamente, comento que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.